Y hoy día vamos a ver teorema de existencia y unicidad de soluciones de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, obviamente vamos a ver el teorema. El teorema dice lo siguiente. Consideremos un problema valor inicial. Es decir, ay, hay una coma ahí que no debería estar. Ya. Y' igual a f de x, y, e y de x0 igual a y sub 0. O sea, ahí hay que borrar esas comas. Entonces tengo un problema de valor inicial con una ecuación diferencial de primer orden, general, ¿cierto? Vamos a considerar I y A intervalos en Z, donde hay aquí. Qué raro. Como que me hayan cambiado mi diapositiva. Nunca había visto tanto error. X, Y que pertenece a cruz I. Ya, entonces son intervalos. Y A y I son intervalos de Z. Y la función I, A, R, la función F va a ser una función de dos variables, tal que un punto, X sub 0 y sub 0, va a pertenecer a ese dominio. Ya, este punto es el punto de la condición inicial. Aquí está X sub 0 y sub 0. Es decir, la condición inicial debe pertenecer al dominio de la función. Entonces, o sea, es bien rigurosa esta condición, pero es la misma que tenemos siempre para un problema valor inicial. No hay ninguna diferencia. Y entonces hasta ahora hemos postulado algunas ecuaciones diferenciales para las cuales va a existir un método de resoluciones sin hacernos dos preguntas bastante fundamentales para resolver. O sea, hemos resuelto ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero sin responder las preguntas. La primera es, ¿existe al menos una solución del problema valor inicial? Nosotros encontramos soluciones, pero no nos cuestionamos si es que en realidad vamos a encontrar soluciones o no. Y si existe una solución, ¿será que esta es única? Nuevamente, resolvemos el problema de valor inicial y encontramos una solución, ¿cierto? Pero en realidad no estamos respondiendo a esas dos preguntas que serían principalmente las primeras preguntas que debemos responder antes de resolver la ecuación diferencial. Entonces, para poder responder esas preguntas y de saber exactamente cuándo estamos en ese contexto de las respuestas afirmativas a las preguntas, primero vamos a definir lo que es una función de Lipschitz. Entonces vamos a decir que una función de Lipschitz es una función real, toma un intervalo que está contenido en los reales y valores reales, va a ser de Lipschitz siempre y cuando existe una constante L tal que cumpla esta desigualdad. ¿Qué dice esta desigualdad? Bueno, es una función real, así que nosotros podemos graficarlo, ¿cierto? En un plano. Entonces, aquí yo tengo T1, aquí tengo T2, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos sus imágenes. G de T1 y vamos a poner acá arriba G de T2. Cuando uno le coloca de valor absoluto, quiere que está calculando la distancia. ¿Ya? Eso es el valor absoluto. G de T1 menos G de T2 o al revés, no importa. Tengo valor absoluto, así que puede ser negativo o positivo eso. El valor es la magnitud, así que lo que está diciendo esta condición es que la magnitud de las imágenes tiene que ser menor que la magnitud del dominio multiplicada por un cierto L. Esto es T1 menos T2. ¿Ya? O sea, por ejemplo, consideremos L igual 1 por el momento. Entonces aquí está diciendo que la distancia que hay entre estos dos, ¿cierto? Tiene que ser menor que esa distancia de acá. Si pasa eso, entonces es una función de Lipschitz. O sea, esta magnitud debe ser menor que esta magnitud de acá. Eso nos va a ayudar también, bueno, para que la función sea continua, debe pasar algo muy similar, ¿cierto?
Y entonces podemos encontrar ahora, si eliminamos la condición de que L es igual a 1, entonces podemos multiplicar por un cierto escalar esta magnitud y aún se puede mantener. Si se cumple esto para una cierta constante L, entonces vamos a decir que la función es de Lipschitz y esa constante se va a llamar constante de Lipschitz. Acuérdense, como les decía, si la función es continua, va a cumplir esa condición, porque va a ser más o menos, por ejemplo, así. Y entonces cumple de que esta distancia va a ser menor que esta distancia de acá. Algunos ejemplos de constante de Lipschitz. Por ejemplo, las funciones constantes son de Lipschitz con constante de Lipschitz igual 0. Bueno, fíjense que claramente pasa eso porque voy a tener que g de t es igual a una constante, k. En particular podemos poner k igual 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo T1, tengo T2, pero la función vale 2 siempre. Entonces sus imágenes son iguales. Este es G de T1 y es igual a G de T2. Entonces si yo hago la distancia de G de T1 menos G de T2, eso es igual a 0. Entonces por un lado es 0 y por el otro lado es L por T1 menos T2. Donde esta es cualquier distancia, ¿cierto? Y el L es cualquiera. En particular, L puede ser 0. Como yo quiero que sea igual a 0, yo quiero que G de T1 menos G de T2 sea menor o igual que L por T1 menos T2. Como esto es menor o igual, ¿cierto? Y yo sé que esto es igual a 0, entonces yo voy a decir que la L que vale esto es 0. En particular, con esa constante cumple la condición. Así que L es una constante de Lipschitz igual a 0. Una función lineal de la forma g de t igual a mt más n para m y n reales es de Lipschitz para todo real con constante Lipschitz igual a módulo de m. Ahora, para este caso de aquí, voy a tener que g de t1 es igual a m t1 más n, g de t2 es igual a m t2 más n. Entonces, si ahora yo lo resto, va a ser igual a mt1 más n menos mt2 más n. Entonces, esto es igual a mt1 más n menos mt2 menos n. Se me van eso, ¿cierto? Y esto es igual, puedo sacar el módulo de m por t1 menos t2. Entonces vamos a considerar mi constante de Lipschitz, porque exactamente me queda como la otra parte de la desigualdad, ¿cierto? Como es menor o igual, puedo colocar y usar el igual, y entonces colocar la constante de Lipschitz así, y se cumple la desigualdad también. Entonces sí lo es. Y la tercera dice, la función g de t igual a t cuadrado es Lipschitz en cualquier intervalo finito a, b, con constante de Lipschitz L igual al 2 veces el máximo entre a y b. Sin embargo, no es Lipschitz en un intervalo acotado. No acotado. Por ejemplo, en i igual a 0, más infinito. Vamos a ver. Voy a poner esto en otro lado. Ahí. Entonces,
Está diciendo que G, si ahora tenemos G, que va de A, B a los reales, ¿cierto? Entonces yo voy a tener G de T1 menos G de T2. Y eso es igual a T1 al cuadrado menos T2 al cuadrado. ¿Cierto? Y esto es igual a T1 más T2 por T1 menos T2. ¿Cierto? Estoy tomando esa expresión, la estoy reemplazando por la función y esto veo que es así. Para que sea Lipschitz tiene que cumplir la desigualdad, esa de ahí, menor o igual que L por T1 menos T2. Así que este lado ya está, ¿cierto? Y tengo que ver qué cosa es L. Pero tengo que ver, fíjense que mi función, si yo lo grafico, consideremos aquí A y aquí B. La función es así. Esto es una t cuadrado. Así que más o menos así. Entonces, si tengo cualquier T1 aquí y cualquier T2 acá, ¿cierto? La suma de ellos, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál es el máximo de la suma? Bueno, fíjense que T1 más T2 es menor o igual que A más B. ¿Cierto? Esa distancia o esa suma, en realidad esa no es la suma, esa es la resta. Si yo sumo T1 más T2 es tomar T1, tomar T2, por ejemplo, y después le sumo T1. Este es T1 aquí, ¿cierto? Entonces lo sumo acá. Y eso es, todo esto de aquí es T1 más T2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No. Dígame que no, porque yo tampoco entiendo. Mire. Estoy haciendo... ahí. Entonces... No, vamos a cambiar. Entonces, aquí está A y aquí está B. Entonces, puedo considerar un T1 aquí, un T2 acá, cualquiera, ¿cierto? Pero cuando yo sumo, esta distancia de aquí es T2 menos T1, ¿cierto? O T1 menos T2 en valor absoluto. Pero al sumar, lo que tengo que hacer es tomar esta magnitud, ¿cierto? Esa magnitud de aquí, que es T2, y después le sumo esta magnitud de aquí. ¿Ya? Pero ¿cómo lo sumo? Tomo esto y lo pongo aquí al otro lado. La misma magnitud. Entonces el valor que está aquí es T1 más T2. ¿Cierto? Pero obviamente esto es menor que sumar A más B, porque B va a ser hasta aquí, ¿cierto? Y el A es esto de acá. Y como T1 y T2 son valores que están entre A y B, entonces la magnitud de A más B tiene que ser mayor o igual. Mayor o igual. Profe, pero esto es tomando desde el inicio cero, ¿cierto? Es Es de así, origen. ¿no? Claro, del inicio, porque estamos contando magnitudes. Entiendo. Sí. ¿Es mayor o igual o menor o igual? Ah, ya me confundí. A ver.
Es que estoy pensando, ese cuadrito está ahí, está medio. Estoy pensando en esto. Tengo aquí A, tengo aquí B. Supongamos que el T1 está aquí y el T2 está aquí. Entonces, fíjense, T1 y T2. Entonces, si yo sumo, entonces voy a tomar B. Voy a tomar B, que va a ir de aquí hasta acá. ¿Cierto? Ese es B. Y este de aquí es A. A. Entonces, si sumo B más A, tomo este pedacito de aquí, ¿cierto? Y lo pongo acá. Bueno, lo tenía el de acá. Y entonces, esto es A más B. Pero si ahora sumo T1 más T2, T2 es hasta aquí, ¿cierto? Y T1 es hasta aquí. Entonces tomo T2 y de aquí tengo que sumarle el T1, ¿cierto? Es el T1, suponiendo que esta rayita es la misma que esa. Pero, profe, ¿Sí? disculpe, es que si yo hago lo mismo, pero en vez de tener T1 y T2 pegados a B, los pego hacia A, ¿van a quedar menor o no? Claro, hay que a menor. Entonces el teorema queda como en el aire. No, no queda en el aire, sino que hay que analizar bien cómo se debe escribir. Ya. Entonces, sí, claro. Entonces fíjense que aquí, entonces T1 más T2, a lo más que va a ser, no es A más B. Esto siempre es menor o igual. Y si ahora sumo B y después sumo B de nuevo, va a ser siempre, ese sí que son los dos extremos. Sería 2B. Eso sí, siempre es verdad. ¿Cierto? Porque si ahora yo tomo B, tomo B, tomo B y después le sumo B de nuevo, esa es la suma mayor de magnitudes que voy a tener. Entonces T1 más T2 siempre va a ser menor o igual que 2B. ¿Ya? Eso sí que sí. Eso sí vale. Pero ¿qué pasa si en vez de tener este caso, porque estamos considerando A y B valores reales, qué pasa si ahora tengo A aquí y B acá? A y B. O qué pasa si tengo A y B. Pueden ser los tres casos. ¿Ya? Bueno, en este de aquí queda más o menos, hay que ver de que si ya es menor que B, ¿cierto? Podríamos aún decir que T1 más T2 es menor o igual que 2, pero ya no vamos a poner B, sino le vamos a poner valor absoluto de B, para ver la magnitud y no el signo. Así que podemos poner acá. Y este de acá, en este caso, estamos al otro lado, entonces en realidad esto va a ser, T1 más T2 va a ser menor o igual que 2 veces A. En realidad, uno tiene que ver, como estamos viendo magnitudes y no signos, hay que ver cuál es más grande, o sea, cuál es que está más lejos del cero, si es el A o es el B. ¿Ya? Entonces, por eso aparece el máximo entre estos dos. ¿Ya? Porque aquí, este de aquí, yo voy a decir que siempre es menor o igual que 2 por B. Pero ¿y si A es mayor? Bueno, entonces coloco 2A. Entonces voy a considerar, como puede ser cualquiera de los dos casos, el máximo entre
la magnitud de A o la magnitud de B, pero siempre es 2 veces una de las dos magnitudes por Tm1 menos T2. Ya por eso aparece ese máximo. Ese máximo estoy diciendo, voy a elegir uno de los dos, elijo el que es más grande. Y eso va a pasar que la magnitud, que el T1 más T2 siempre va a ser menor o igual que 2 veces el más grande, ese o este. En realidad no necesariamente puede ser ese, sino que puede ser. Yo creo que en vez de esta, podemos tener así. Y entonces, aquí es A, este es A y este es B. El A es mayor, ¿cierto?, que el B. Ya que también el A es mayor que B, porque por eso es 2A. Entonces, dependiendo, ¿y cómo yo sé que es mayor el A? Porque calculo la magnitud, o sea, qué tan lejos está del cero. ¿Cuál de los dos está más lejos del cero? El A. Así que T1 más T2 va a ser menor o igual que 2 veces el valor absoluto de A. Y no me preocupo por el signo. Estoy viendo magnitudes, así que no tiene signo. Así que esta también es una función de Lipschitz, pero siempre y cuando tenga una cota de A a B. ¿Qué pasa si ahora considero de 0 a infinito? Ahora si considero así, y entonces tengo de aquí hasta infinito, entonces mi función va a ser de esta forma. Y esto va a ir creciendo, creciendo, y aquí no voy a poder encontrar, ¿cierto?, esa distancia, porque aquí yo puedo tomar un T1 aquí, no, en ningún momento me dicen que T1 y T2 tienen que estar cercanos. Entonces puedo tener T1 y T2 muy grandes, ¿cierto? Y entonces la distancia de los dos no las voy a poder acotar. Porque, por ejemplo, puedo tomar este muy acá al infinito. Entonces no me funcionaría. Entonces no puedo encontrar un L tal que sea una función de Lipschitz. Entonces va a ser función de Lipschitz, pero siempre y cuando esté, va a estar considerado el dominio. Si el dominio es un intervalo cerrado, es una función de Lipschitz. Si el dominio no es un intervalo cerrado, en este caso no se podría encontrar la constante de Lipschitz. Por lo tanto, la propiedad de Lipschitz va a depender del dominio que estamos considerando. Veamos un ejemplo. Dice, toda función g que es diferenciable y su derivada g' es acotada por una constante L que es de Lipschitz en 1. Eso, vamos a ver ese ejemplo. Una función diferenciable, es decir, existe su derivada. Y su derivada está acotada con una constante L. Entonces, por el teorema del valor medio se cumple esta igualdad. Y como yo ya sé que esto es acotado, cuando aplico valor absoluto, ¿cierto? Aquí también me falta algo. Uy, qué horror. Esto es T2 menos T1. Está multiplicado ahí. Entonces yo sé que esto le pongo valor absoluto, ¿cierto? Chuchun, chuchun, chuchun. Me queda así. Y esto, como dice que es acotado, entonces menor o igual que él. Y entonces de inmediato aparece que es de Lipschitz. Entonces todas funciones diferenciables con derivada acotada son funciones de Lipschitz. Eso es importante porque si ahora tomo una función y veo que cumple esta condición, que existe la derivada y sea acotada, entonces de inmediato digo que de Lipschitz ya encuentro mi constante de Lipschitz, que va a ser la cota de la derivada. Por ejemplo, en este caso, g de t igual a raíz de t. Dice que no es de Lipschitz.
No es elipse de ningún intervalo que contenga el 0. Por ejemplo, el intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque ahora usando el teorema del valor medio que vimos recién, esta función es una función diferenciable, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser su derivada? G de t es igual a raíz de t y g' de t es igual a 1 partido por 2 la raíz de t. Entonces aquí el problema es el 0. Por eso habla de que el 0 no va a ser de elipse, ¿cierto? Esto es continuo para todo t distinto de 0. Entonces, si ahora considero un T1 y un T2 lejos del 0, o sea que no puede ser 0, yo puedo hacer el teorema de valor medio, ¿cierto? Y el teorema de valor medio, aquí lo decía, que yo no lo dije, este sí que está definido acá, ¿cierto? Por el teorema de valor medio es un valor que está entre T1 y T2, dentro del intervalo. Entonces el teorema de valor medio me da así, ¿cierto? Donde este sí es el elemento que está entre T1 y T2, así que T1 y T2, el T1 no puede ser 0, estamos considerando que no sea 0, así que está bien definido, puedo calcular la derivada, ¿cierto? Y me da esto de aquí. Entonces, tenemos que esto se cumple, ¿cierto? Porque como aquí tengo T1, acá tengo el 0, acá tengo T2 y aquí está el 1, ¿cierto? Entonces, dice que sí está aquí. Y yo pondría la otra desigualdad. Entonces tengo que sí es menor o igual, es menor, no menor o igual, es menor que T2. Entonces, le aplico raíz, pasa lo mismo, ¿cierto? Y ahora lo divido. Y lo multiplico por un medio y me queda así. Pero de la misma forma yo puedo tener T1 es menor que chi, ¿cierto? Entonces le aplico raíz, ahora lo divido. Ahí. Entonces yo le pondría aquí menor igual y aquí le pongo T1. Ahí. Una consulta, ¿eso solamente como para comprobar el intervalo que está ahí? Esto es para demostrar que es de elipsis o no. Ah, ok, ya. Sí. Entonces, como esto es menor que eso, ¿cierto? Vamos a poner aquí el T1. Menor que esto. Mi función es continua, ¿cierto? Para los t distintos de 0 y además va a ser desacotada. Claro, fíjense que no sé bien cómo es la gráfica de esta función, pero la raíz es algo así, ¿cierto? Así que esto tiene que ser acotado. Entonces va a ser acotado, desacotado, y entonces puedo encontrar mi constante de elipsis. Pero en cambio, si ahora el intervalo pertenece al 0, aquí voy a tener un problema porque no va a cumplir que la derivada sea continua y sea acotada.
porque no va a ser continua en cero. Entonces, cualquier intervalo que tenga el cero no va a cumplir la condición de Lipschitz, pero sí cumple para intervalos que estén lejos del cero. Entonces, en realidad este es el teorema de existencia y unicidad. Dice, consideremos una función f que sea continua y una función de Lipschitz, por eso hablamos de funciones de Lipschitz, con respecto a su segunda variable. Aquí tengo una función que tiene dominio, tiene dos variables, una que está en i y la otra que está en el intervalo a. Y quiero que sea Lipschitz en la segunda variable, es decir, que cumpla la condición de Lipschitz, pero para la segunda variable. En este caso i1 y 2, el x puede ser el mismo. i1 y 2 tiene que ser menor o igual que L por i1 menos i2. Entonces, si la función es de Lipschitz, ¿cierto? Para todo x0 y 0 que pertenece al intervalo, a la región i cruz a, el problema de valor inicial va a tener una única solución, que la vamos a llamar i, y que vamos a llamarla i, que va a estar determinada en este dominio. Es decir, el teorema de existencia y unicidad está hablando de que mi ecuación diferencial de esta forma, x, i de x0 es igual a i sub 0. Esta tiene, entonces existe, aquí está la existencia única, así que está hablando de la unicidad. Tiene una única solución, entonces este problema de valor inicial tiene una única solución. Pero el teorema habla de que la solución va a estar definida en un intervalo bien pequeño, y de x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. O sea, si el intervalo de definición de la función i en general está aquí, este es i, ¿cierto? Entonces, el problema de valor inicial está con x sub 0 aquí. Entonces, mi solución lo que está hablando de que va a ser una única solución en un cierto subintervalo pequeñito acá, donde este es delta. Este es x sub 0 menos delta y este es x sub 0 más delta. No está hablando de que el teorema no habla de que existe una única solución para todos los elementos del intervalo, solamente en una vecindad, se le dice, del punto x sub 0. Entonces, en realidad, este teorema de existencia y unicidad da una importante información, pero de forma local, solamente en un pequeño intervalo cercano del x sub 0. Ahora, si queremos encontrar uno puede extender, ¿cierto?, este dominio analizando las funciones de solución. Bueno, tengo más. Quiero ver un ejemplo, que yo tenía un ejemplo por aquí.
Veamos un ejemplo de esto. Entonces, aquí. Entonces aquí, consideremos este problema de valor inicial, de i a de x igual a i cuadrado y de 0 igual a 1. Entonces vamos a estudiar la existencia de unicidad de estas soluciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver de que en realidad esta ecuación no es de Lipschitz. Bueno, esto es lo que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo del intervalo, esta suma va a crecer. Por lo tanto, no es el Lipschitz en todos los reales, r cuadrado. Y no se puede asegurar entonces la existencia y unicidad de la solución definida porque estamos, no tenemos las hipótesis del teorema. Pero si en vez de considerar todo el intervalo, porque aquí no habla de nada, ¿cierto? Entonces estamos considerando que está en todo R2, X e Y, ¿cierto? Si en vez de ahora considerar solo todo el intervalo, consideramos este rectángulo de aquí, entonces podemos analizar que es una función de Lipschitz, donde este rectángulo es exactamente, aquí está menos delta, está delta, este es menos delta, este es delta, y aquí tengo 1, este es 1 menos 1 más epsilon, y este es 1 menos epsilon. Así que esto es así, esto es así. Entonces, el rectángulo es SD. Ese es R. ¿Ya? Es el que vamos a considerar. Con epsilon pequeñito, entonces va a ser así. Entonces, hacemos la desigualdad, ¿cierto? Es la misma que hicimos recién, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero I1 más I2, como tenemos ya conocido este rectángulo, me voy a dar cuenta que I1 más I2 va a ser menor o igual que 2 veces, o sea, 2 más epsilon, ¿cierto? Porque este es 1, este es 1, ¿cierto? Y entonces está sumando epsilon para acá y restando epsilon para acá. Entonces, si sumo estos dos, siempre va a ser menor o igual que 2 más epsilon. Y como epsilon es menor que 1, ¿cierto? En realidad no es 2 más epsilon, es 2 por 1 más epsilon. Ahí sí. Claro, es el máximo 1 más epsilon. Aquí todo esto es 1 más epsilon, ¿cierto? Y entonces puede, como dijimos que era menor o igual que el doble de esta magnitud, entonces 2 más 1 más epsilon. Como epsilon es 1, ¿cierto? Esto es menor o igual que 2 por 1 más 1, que sería 4. Y ahí aparece el 4. Entonces, es decir, la función es de Lipschitz con mi constante de Lipschitz igual a 4 en todo este rectángulo. Y entonces el teorema nos va a asegurar que va a existir una única solución en algún intervalo que contenga x sub 0 igual a 0. Por eso lo puse acá, porque necesito que el x sub 0 sea igual a 0. ¿Por qué estoy considerando eso? Para el problema de valor inicial. El problema de valor inicial me dice que el x sub 0 es igual a 0. Entonces por eso usé este rectángulo alrededor del 0. Y la solución va a estar dada así. Porque bueno, aquí lo tenemos que resolver, ¿cierto? ¿Cuál es la solución de esto? De i a de x es igual a i cuadrado, ¿cierto? Entonces de i partido por i cuadrado
Entonces esto es igual a dx y esta integral, bueno, aquí fíjense que el y tiene que ser distinto de 0 y esta integral es menos 1 partido por y, y esta integral es x más c. Entonces, 1 partido por y es igual a menos x más c. Entonces y es igual a 1 partido por menos x más c. Esa es la solución, que era la misma que está aquí, ¿cierto? Pero necesito ver que cumple la condición inicial y entonces veo que ¿cuánto vale y de 0? Necesito que valga 1. Entonces esto es 1 partido por 0 más c. Entonces aquí me queda que 1 es igual a 1 partido por c. Y esto entonces c es igual a 1. Con esa condición inicial me da eso. Y al final, luego, la solución de la condición inicial, del problema de valor inicial, entonces va a ser 1 partido por menos x más 1. Que esa es la solución que dice acá. Entonces, el teorema nos asegura, ¿cierto?, que existe una única solución y en este caso va a estar determinada así la solución, ¿ya? Esa es la solución y yo le pondría, en vez de poner, yo no le pondría este dominio. Yo le pondría menos delta, coma delta. Es el dominio de x, ¿cierto? Es el dominio de definición para que sea de Lipschitz y por lo tanto esa sería la solución. Ahora, ¿hasta dónde puedo agrandar, cierto, este delta? Para que continúe siendo Lipschitz y sea esta solución. Bueno, me doy cuenta que fíjense que si el x vale 1, esto se hace 0. Así que no puede ser 1. Así que en vez de 1 acá, yo lo podría cambiar por, en vez de delta, lo puedo cambiar por 1. O sea, quiero que se acerque al 1, pero nunca a 1. Y al lado de acá, ¿cierto? Mi función puede ser cualquier valor delta, ¿cierto? Cualquier valor negativo. Esto va a continuar siendo una función sin problema que cumpla la condición, ¿cierto? Entonces esto lo puedo pensar para cualquier delta y por lo tanto para cualquier valor negativo. Es decir, esto de aquí sí está bien, ¿ya? O sea, en estricto rigor uno tiene que colocar el dominio que está acá. Ya eso es lo que estoy queriendo decir. Se considera el dominio de la región que estoy considerando para que sea Lipschitz. Y luego considero la solución y veo si hay algún problema con la solución. En realidad yo le pondría así. Porque acuérdense que cuando era infinito, no era Lipschitz la función. Así que le pondría de esa forma mejor. Esa es la función con ese dominio. Sí. Entonces, lo que estoy queriendo decir y explicar que el teorema de existencia de unicidad, a veces, o sea, el teorema de existencia de unicidad me dice cuándo hay solución o cuándo no hay solución y si es única. Y entonces, cuando uno le preguntan, analice o determine si es que tiene solución la ecuación diferencial, uno tiene que tomar el teorema de existencia de unicidad y ver si la función es Lipschitz. Solamente eso. Si la función es Lipschitz, entonces voy a tener una única solución. Si la función no es Lipschitz, entonces no va a tener una única solución y no va a cumplir las condiciones del teorema de existencia y unicidad.
Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Consideremos esta ecuación con este problema de valor inicial. Entonces, la función raíz de y dice que no es Lipschitz en ningún intervalo que contenga el 0. Eso también lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y acá estoy tomando la condición que el i sea igual a 0. Entonces, voy a considerar esta la solución, ¿ya? Y debo separarla en condiciones. ¿Por qué? Porque como no es Lipschitz, ¿cierto? Tengo que ver cuándo es Lipschitz. Y me doy cuenta que esta, una solución estacionaria de esta ecuación diferencial es cuando i de x es igual a 0, ¿cierto? Porque esto va a tener solución y voy a poder hacer separación de variables siempre y cuando el i sea distinto de 0. Entonces, una solución estacionaria es cuando el i sea igual a 0. Y si el i vale 0, me queda la derivada es 0 y esto es 0, así que resuelve la ecuación, así que es una solución. Entonces voy a tener que este es una solución siempre y cuando el x sea negativo. Y por otro lado, una solución de esto es para los x positivos, me va a dar esa función de ahí. ¿Por qué? Porque fíjense que si ¿cómo resuelvo esto? Va a ser de i a de x es igual a raíz de y entonces me queda, siento que ya lo resolví esto, ¿o no? Entonces, si le pongo 2 aquí, menos. Me queda menos, no, me queda 2 con la raíz de i es igual a menos x más c. Entonces la raíz de i es igual a menos x cuadrado más c. Entonces i es igual a menos x cuadrado más c al cuadrado. Esa es solución. Pero yo quiero condición de que i de 0 sea igual a 0. Entonces 0 es igual a i de 0. Y entonces esto es 0. Me queda c al cuadrado. Entonces c vale 0. Entonces la solución es menos x cuadrado al cuadrado, que en realidad es x al cuadrado al cuadrado. Entonces esa es solución de la problema de valor inicial. Pero podemos observar aquí que ahora si tenemos este problema de valor inicial, ahora cambiamos la condición inicial, dice, es claro que esta ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque este valor siempre es mayor o igual que 0. Y acá estoy dando condiciones de que el i sea negativo. ¿Ya? Y el i no puede ser negativo, porque está dentro de la raíz. Entonces, no tiene solución. Entonces, tienen que considerar y verificar bien si la condición inicial está en el dominio, que eso era lo importante, o si la función es de Lipschitz o no, para poder entender y ver si tiene solución o no el problema de valor inicial. Voy a borrar aquí porque hay muchas cosas. Entonces, el teorema de existencia y unicidad, para terminar, uno tiene que tener como hipótesis de que la función es una función continua y de Lipschitz con respecto a la segunda variable, se cumpla esa condición. Y entonces, el problema de valor inicial va a tener una única solución, pero x0 y 0 tienen que estar en el dominio de la función, o sea, la condición inicial tiene que estar definida en el dominio de la función.
Entonces, esas son las partes primordiales para decir de que tiene o no tiene solución y dónde tiene solución. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que analizar la función para ver si tiene una única solución o no. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe, en el último ejercicio, antes del que no tenía solución al tiro cuando lo vimos, cuando la condición inicial era cero, si no me equivoco, y era i igual a raíz, o sea, raíz de i, perdón, sí, ese mismo. Si c es igual a cero, pero el intervalo no puede tener cero, entonces, ¿cómo sería en este caso? Simplemente no queda sin, como tiene solución o no tiene solución. No me quedó claro. Ya. Es que la raíz de i no es de Lipschitz, no es de Lipschitz en ningún intervalo que contenga al i igual a cero. Exacto. Eso en primer lugar. Pero la solución, si uno ve la solución del problema, determinando esa condición, yo puedo resolver y encontrar la solución que voy a tener esta como solución, pero también voy a tener esta como solución. Fíjate que no encontramos una única solución, porque la función no es de Lipschitz. Ah, ya entendí. Sí, eso está Eso. diciendo. Sí, Gracias, profe. ya.